Vibraciones, variaciones periódicas de un sistema físico respecto a su posición de equilibrio. La cuerda no se mueve, no está perturbada por ninguna fuerza externa, pero si cambia su posición, ya no está en equilibrio, y cuando tiende a regresar a su posición de equilibrio, observamos lo que llamamos una vibración. Hemos mencionado que las vibraciones son efectivamente, en física, variaciones que se repiten. A esto le llamamos variaciones periódicas, y por lo tanto tienen varias magnitudes. El periodo sería el intervalo entre que la cuerda sale de su posición inicial y, aunque aparentemente regresa a su posición inicial, realmente pasa de ella y luego regresa. Esta será la posición de equilibrio, sale del equilibrio y regresa al equilibrio. Esta sería una representación de una vibración. También podemos llamarle una oscilación, dado que se mueve de un lado a otro y regresa a la posición de equilibrio. Sale del equilibrio, regresa al equilibrio. Es un movimiento que se parecería si lo que hubiera aquí fuera un objeto en esta posición, un objeto colgante, un objeto suspendido, y si lo sacamos de la posición de equilibrio, empezaría a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Eso es un péndulo, un cuerpo suspendido que puede oscilar libremente. Aquí estamos ante una superficie plana, horizontal. El péndulo podría ser el yoyo, que oscila alrededor de su punto de equilibrio, de su posición de equilibrio. Esta sería la posición de equilibrio. Bueno, casi equilibrio, equilibrio. Y cuando se le perturba, sale de la posición de equilibrio, tiende a regresar, pero se continúa hasta que alcanza, decíamos en mecánica, la energía potencial máxima, y esta tiende a disminuir hasta llegar a su posición de energía potencial mínima, que sería justo en la posición de equilibrio. Eso es en un péndulo. Otro fenómeno periódico que observamos fue en el cual el cordel lo voy a poner horizontal y ahora lo perturbo de esta manera. Vemos que se forman lo que damos en llamar ondas, que es aquella en la cual la perturbación provoca un movimiento de este tipo, en el que se observan respecto al tiempo, precisamente periódicamente, estas estructuras donde sale el equilibrio, pasa, regresa al equilibrio, pero se sigue, se proyecta, continúa y tomaría esta forma que está constantemente cambiando. Bueno, aquí tenemos a alguien que está perturbando y sacando al sistema de equilibrio de su equilibrio. Bueno, ahí estamos ante un movimiento ondulatorio, que es un movimiento que se realiza cuando se produce una onda que se propaga por un medio. En este caso el medio es la cuerda misma en el que se propaga la onda. Vamos a ver si la podemos ver aquí mejor. Aquí tenemos esta onda, que es un movimiento ondulatorio. Dado que se propaga por el cordel mismo. Veamos, este ya lo hemos visto antes, es el resorte que recibe su nombre en inglés de Slinky, como el amigo de Woody, el vaquero, que cuando perturbamos uno de sus lados perpendicular
a la dirección del resorte. La dirección del resorte sería esta. Si lo perturbamos uno de los extremos perpendicularmente, observamos que se empieza a formar una onda. Y estas ya las hemos visto previamente. Entonces, una onda es otro movimiento periódico, es otro fenómeno periódico que se realiza cuando esto parece que sale del lado perturbado y continúa en dirección hacia el extremo opuesto del resorte. Parece que se propaga. Y vimos ya que con este resorte se pueden usar dos tipos de ondas. Estas ondas que atraviesan la línea de equilibrio, la línea de origen, que son las ondas transversales. Y también vimos estas, en las cuales el resorte permanece en su línea de equilibrio, pero la perturbación ahora es a lo largo de la línea de equilibrio, no a través de ella. Cuando la perturbación se da a través de la línea de equilibrio, estamos ante una onda transversal, porque atraviesa la línea de equilibrio. En esta que se mueve a lo largo de la línea de equilibrio, le llamamos onda longitudinal, porque se mueve a lo largo de esa línea de equilibrio. Y ambas pueden tener las propiedades que mencionamos, como frecuencia, que es el número de veces que se produce la perturbación entre unidad de tiempo. Aquí cuántas perturbaciones, cuántas ondas se producirían, cuántos vaivenes, cuántos periodos de arriba sale el equilibrio, sube, baja, regresa, sería un periodo. Perdón, a ver, necesitamos que esté inmóvil. Sale el equilibrio, se mueve hacia arriba, regresa al equilibrio, pasa al otro lado, regresa y será un periodo. Vamos a tratar de hacer un periodo por segundo. 1, 2, a ver, no, 2 segundos podemos contar como en nuestro curso de primeros auxilios. Cuando damos RCP, el masaje cardiopulmonar se hace aplicando una compresión por segundo, y para que no perdamos los intervalos de compresión segundo, contamos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Esto fue una oscilación por segundo. Vamos a tratar de hacer dos oscilaciones o dos periodos por segundo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Y ahora observamos una onda completa que ascendía, pasaba por el equilibrio, pasaba a valores, digamos, negativos. Si ponemos positivo de este lado y negativo de este otro, el 0 está aquí, pasa a la perturbación positiva, regresa al equilibrio 0 y pasaría a la perturbación negativa hasta regresar al periodo, al plano de equilibrio, y sería un periodo. En este resorte, con esta longitud, cuando lo movemos a un ciclo por segundo, sería un periodo por segundo, esa sería la frecuencia. Más bien, un periodo entre segundo es un cociente, no un producto. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. No vemos formalmente la onda en el resorte. ¿Qué sucede si ahora aumentamos al doble, que sería dos oscilaciones o dos periodos entre segundo o cada segundo? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Observamos el periodo completo. A esto llamaríamos el periodo armónico de este resorte en particular con esta longitud. Se produce un armónico o un periodo completo cuando oscila a dos oscilaciones o dos periodos entre segundo. Vamos a tratar de aumentar al doble, que fueran 4 oscilaciones entre segundo. Déjenme ver si me sale. Comenzamos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Pareciera que ahora estamos viendo no una onda completa, sino dos ondas completas transversales en el resorte.
Aquí estaremos ante el segundo armónico de este resorte con esta longitud. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. No, sí, que el tercer armónico sería cuando es el doble del primer armónico. Veamos si podemos aumentar al cuarto armónico, que sería el doble del doble. Ya incluso difícilmente podemos ver las ondas. Tendríamos que verlas tal vez en lo que llamamos cámara lenta. Bueno, esto es en la onda transversal. Veamos en la onda longitudinal. Un periodo entre segundo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Dos periodos entre segundo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Veamos ahora el siguiente, que sería el doble del doble en cuanto al número de oscilaciones o periodos entre segundo. Aquí el problema es que estoy viendo una onda con dos propiedades. ¿Se fijan? Es una onda transversal y al mismo tiempo que una onda longitudinal. Sí, se pueden presentar a veces los dos tipos de ondas simultáneamente. Otro movimiento periódico es el del círculo. Usemos el yoyo y tratemos de hacer círculos con el yoyo. Este es un movimiento circular. Probemos si acortamos el hilo del yoyo. Vemos que el número de círculos que hace, el número de vueltas, el número de revoluciones o ciclos entre segundo aumenta conforme se reduce el radio del círculo. Se parece a la frecuencia de oscilación del péndulo. Mientras más corto es el hilo del péndulo, mayor es la frecuencia, menor es el periodo. Cuando el hilo es más largo, más grande, la frecuencia es menor, el periodo es mayor. El periodo es proporcional a la longitud del hilo del péndulo. La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud del hilo del péndulo. En el caso del movimiento circular, la frecuencia de rotación o de ciclos o de vueltas que da un círculo depende del radio del círculo. Si el radio es pequeño, la frecuencia será grande, es decir, el número de círculos que da entre unidad de tiempo será mayor, que un círculo de radio mayor, su frecuencia será menor, el número de vueltas que da entre unidad de tiempo será menor. También mencionamos que una forma en la que podemos medir, por ejemplo, el movimiento circular, es midiendo, ubicando el origen del movimiento del círculo, pongámoslo tal vez en el diámetro, tracemos el radio hacia uno de los dos lados, derecho e izquierdo del círculo, y ahí pongamos nuestro origen, el cero. Y pongamos un punto en ese lugar del círculo, en la circunferencia del círculo, cuando el círculo empieza a rotar, entonces este punto se alejaría del origen. En un sistema cartesiano podríamos ubicar ese punto en el plano XY, pero también podemos ubicarlo mediante el cambio en el ángulo que formaría el radio entre el centro del círculo y el punto que se ha desplazado a lo largo de la circunferencia. Entonces podemos medir el movimiento circular en el número de grados que cambia la posición respecto al centro del círculo en rotación. Entonces la unidad de velocidad, que sería cambio de posición entre el tiempo, pero la posición es en la trayectoria de un círculo, lo medimos en grados entre segundo. Y a este le llamamos movimiento angular.
Y entonces podríamos trazar un triángulo rectángulo entre la línea de origen. Aprovechamos que se movió Kobu y tomemos como este punto el centro del círculo que estaría rotando. Este sería el radio, digamos que hasta este punto. Este sería el eje de X y este sería el origen. Aquí estaría X inicial. Y al desplazarse, imaginemos que se mueve hasta acá. Esta sería la X final. Recordemos, este es el origen. Este sería el eje de Y. Continúa acá el eje de Y en el sistema cartesiano. Bien, usemos un instrumento apropiado. Una regla que está gradada en centésimas de metro o centímetros. Podemos trazar el sistema cartesiano XY. Y este sería el radio que se ha desplazado de 0 a 6 centímetros. 0 en Y. Este sería el 0 en Y, sería Y inicial. Y sería el 6 en X, la X inicial. Si se da el movimiento circular alrededor de este punto, en el tiempo, esto sería en el tiempo inicial, en el tiempo final, estaría, final hasta este momento, en esta posición, ese punto en la circunferencia del círculo que empieza a rotar. Entonces, aquí podemos observar que trazamos, este punto lo podemos ubicar como el punto X, Y, X final, Y final. Este sería el punto inicial, X inicial, coma, Y inicial. Y podríamos medir entonces cuánto se desplazó en X, diríamos delta X, y su relación con el tiempo entre delta T, y esta sería la velocidad. También tenemos un cambio de posición en X. En X sería de aquí hacia acá. Esto sería X final. Pero también tenemos un cambio de posición en Y. Y esta es Y final. Bien, entonces tenemos un cambio en delta Y respecto a delta T. Y esta sería la velocidad en Y, la otra fue la velocidad en X. Tenemos un movimiento en dos dimensiones, en X y en Y. Es una forma en la cual podemos conocer el cambio de posición en función del tiempo, la velocidad en X o en Y, o podemos conocerla mediante la medición del ángulo que forma el radio del punto en desplazamiento circular respecto a su origen, a su punto inicial. Llamémosle el ángulo θ. Bueno, esto sería entonces la velocidad, el cambio sería el ángulo producido entre el tiempo, y esto es la velocidad angular que representamos con la letra omega minúscula griega. Si en un segundo se movió, aquí dijimos son 45 grados, este sería un movimiento de 45 grados, imaginemos en un segundo, 45 grados entre segundo. Si se movió completamente hasta acá, si este fuera el punto final, en este intervalo, serían estos 90 grados. Y entonces aquí la velocidad habría sido la velocidad angular, esto es omega. Aquí omega, si esto hubiera sido en un segundo, en un tiempo de un segundo, la velocidad angular sería de 90 grados entre segundo.
habría sido una velocidad mayor porque el ángulo es más grande que esta. Esto es un círculo de radio fijo, vamos a decir. Podemos conocer o caracterizar este movimiento a través de no solamente la medición del ángulo, sino, dado que aquí estamos pintando o dibujando un triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo y sus propiedades podemos definirlas con base en las funciones trigonométricas o esas de las figuras que tienen tres ángulos. Por ejemplo, para conocer la posición en X, delta X es en el caso del triángulo que se forma dentro de este círculo en movimiento, delta X es este valor que es el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Y si conocemos el radio del círculo que se movió, tenemos que el cateto opuesto, esto es lo que conocemos en trigonometría como la hipotenusa, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. El cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa nos define la función seno de este ángulo. ¿Qué diferencia hay y cuál es la importancia entre un movimiento vibratorio de un número de frecuencia grande y un número de frecuencia pequeña? ¿Qué diferencia hay entre un objeto que vibra muchas veces entre unidad de tiempo respecto a uno que vibra pocas veces por unidad de tiempo o entre unidad de tiempo? Hay una diferencia muy importante. También podemos caracterizarlo y esto sería, ¿cuál? Sería el cateto adyacente entre la longitud del radio, la hipotenusa, este sería el cambio en y esta es la función coseno del ángulo del movimiento angular. Esto es importante porque nos va a permitir no solamente entender el movimiento circular, sino también el movimiento ondulatorio como dependiente de las funciones trigonométricas. Si graficamos una función trigonométrica, vamos a obtener formas ondulatorias. Por ejemplo, si dibujamos esta función, el seno de 2 veces el valor del ángulo, 2 teta. Bueno, esto debe ser igual a algo, esto debe ser igual a, decíamos el valor en y. La altura a la que se desplazó el punto en el círculo. Esa función es una función porque la altura a la que sube el punto depende del ángulo. Aquí el ángulo sería 0. La altura en y es 0. Aquí la altura es, por ejemplo, 45 grados. Entonces, la altura en y, la altura de la punta del lápiz, depende o está en función del ángulo formado. La altura de la punta del lápiz, acá, está en función del ángulo formado. Mientras mayor sea el ángulo, mientras mayor sea teta, mayor va a ser la altura de la punta del lápiz, mayor va a ser el valor de y. ¿Qué sucede si graficamos esa función, pero tengamos cuidado? Usando como unidades angulares no los grados, sino radianes. Y usando su calculadora, las funciones trigonométricas de su calculadora, calculen para diferentes valores desde 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, los cuales si estamos viendo en radianes, los cuales se definen en función del círculo. Tengo un círculo. Este es el centro del círculo. El círculo lo coloco en un sistema cartesiano y el centro del círculo está en el origen X, Y del sistema cartesiano. Esto es X, esto es Y. Midiendo
el cambio de posición del radio a un punto en la circunferencia, lo que tengo es un ángulo. La distancia, sabemos, entre este punto, digamos, X inicial y este punto, digamos, X1, es de 90 grados. Eso es, en grados, son 90 grados. El equivalente en radianes es 1 medio de pi. La distancia a este X2 de aquí a acá en el círculo sería el doble de 90 grados y son 180 grados. Y esto es igual entonces a un pi radianes. Aquí me faltó poner pi radianes. La unidad son radianes. Aquí la unidad son grados. 90 grados son iguales a medio pi radianes. 180 grados son iguales a un pi radianes, o una vez pi radianes, a 3.14159264 radianes. La distancia a este punto X3 sería entonces de 90 por 3, que es 270 grados. Y esto es igual a, si esto es un medio pi, estos son 2 medios de pi, estos serán 3 medios de pi radianes. Y una circunferencia completa, aquí ya no es xy, sino sería x final, esta sería igual a 360 grados. Bueno, pues 360 grados son iguales a 2 pi radianes. Esto es en un círculo y esto sería en el movimiento circular. Una vuelta completa serían 360 grados de desplazamiento. Una vuelta completa en un segundo serían la frecuencia, la ponemos como la letra N, es frecuencia, que es el número de vueltas, pongámoslo C de ciclos, entre unidad de tiempo, segundos. Y sería entonces de 360 grados en un segundo si fuera 1, 2, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Esa fue una serie de movimientos circulares con una frecuencia de 360 grados en un segundo. O 2 pi radianes entre segundo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Esto por 2, que sería el doble, serían 4 pi radianes entre segundos, sería 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. O 2 ciclos, o 2 revoluciones, o 2 vueltas entre segundo. Serían el doble de 360, serían 720 grados entre segundo. 2 vueltas completas de un círculo entre segundo. Vimos que esto también se observa en el movimiento ondulatorio. 1001, 1002, 1003, 1004. Ay, ahorita está funcionando diferente, será porque está en una superficie distinta. Interactúa distinto con el papel. Bueno. Pero si aumentamos la frecuencia, vemos que se modifica la distancia entre las crestas o los valores máximos en la oscilación del resorte. Los valores máximos en cuanto a la longitud en X. Veamos. Si aumentamos la frecuencia, la distancia en X entre cresta y cresta disminuye. Regresemos a nuestra función de seno de 2 veces el radio. Este sería el origen.
Aquí debo pintar el eje de Y. Y en una onda transversal, el punto que está vibrando, que está oscilando, que está ondulando, sube en Y a valores positivos y baja en Y hasta valores negativos. Bueno, si podemos dibujar la onda, vamos a ver que esta onda de 2 veces el seno del ángulo tendría aproximadamente esta forma. Este sería un periodo. Equilibrio, sube, regresa, equilibrio. Este punto, para esta función, equivale a pi medio. El periodo completo será entonces de una pi. Si continuamos graficando, si continuamos asignando valores, vamos a observar que el fenómeno se comporta de esta manera. Aquí tendríamos entonces 3 pi medio y acá tendríamos 2 pi. Esto sería 2 veces el ángulo, 2 veces teta, equivale a 2 revoluciones entre segundo, digamos, o entre unidad de tiempo, o entre tiempo, 2 unidades entre tiempo. Si fuera seno de pi, tendríamos entonces esta onda. Sería solamente un periodo o una vuelta completa hasta 2pi, 360 grados de rotación en un círculo, o un periodo de oscilación en una onda o en un fenómeno ondulatorio transversal. A este tipo de onda, dado que se define por la función del seno, el seno del ángulo, puede ser el seno de una vez el ángulo o el seno de 2 veces el ángulo, le llamaríamos entonces una onda sinusoide o sinusoidal, porque se define por medio de la función seno. Y esto es importante porque nos va a mostrar cuáles son las propiedades físicas de las ondas. Veámoslo de esta manera. Multipliquemos ahora la función y igual a seno de 2 teta, multipliquémosla por 2. ¿Qué significa que sea 2 veces el seno de 2 teta? Pues es como tener 2 de estas, una aquí y la otra por encima que llega acá. Como ambas parten del origen, estas dos que se suman, seno más seno es 2 veces el seno, o seno por 2 veces, tenemos ahora una onda que es 2 veces la altura, tanto hacia el lado positivo como en el negativo, que en el anterior. Y aquí surgen 2 parámetros que caracterizan a los fenómenos ondulatorios y que también tienen su correspondiente en cualquier movimiento vibratorio, sea un péndulo o sea un círculo, una rotación. Que son, primero, el número de veces que sube y baja a lo largo del eje de X o por unidad de tiempo, y esto sería entonces la frecuencia. Esta es la frecuencia, nu. Es el número de veces, pongámosle C de ciclos o P de periodos, puede ser, entre unidad de tiempo, el segundo. Es cuántas veces, cuántos periodos tenemos a lo largo del eje de X. Y otro es este número 2, que aquí sería un número 1, el coeficiente que multiplica a la función trigonométrica, en este caso la función seno. Este coeficiente tiene un nombre y es la A, la altura de la onda. Bueno, sí, pero en física le llamamos amplitud. La amplitud de la onda es la distancia entre el punto de equilibrio y la extensión máxima del movimiento periódico.
del movimiento ondulatorio o del movimiento vibratorio, o de la altura del círculo. Regresando a nuestro círculo que trazamos acá, y si usamos este mismo transportador, podemos aprovechar que tenemos, de hecho, aquí dos círculos, uno externo que fue el que tracé acá, y otro interno que sería este, cuya magnitud en grados es la misma, pero cuya amplitud, este círculo sería más amplio, tendría una amplitud mayor que este círculo de aquí, que tendría una amplitud menor. Digamos, esta es la amplitud del círculo grande, esta es la amplitud del círculo pequeño. La amplitud en el movimiento circular es proporcional al radio del círculo. En el caso del movimiento ondulatorio, es la altura, la amplitud es proporcional a la altura de la onda. Y eso lo podemos observar en nuestro Slinky. Podemos tener ondas de frecuencias iguales, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Esta es la frecuencia. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Tiene la misma frecuencia, el mismo valor de frecuencia, pero la altura, la amplitud es mayor. Son dos ondas de frecuencia igual, pero de amplitud diferente. Y cada una de esas nos va a dar propiedades distintas en los fenómenos periódicos, en los fenómenos ondulatorios y en los fenómenos naturales ondulatorios. Hay, nada más para terminar esta parte, ya vimos entonces lo que sería la frecuencia, que es el número de veces que sube y que baja. Hay otro parámetro que es proporcional a la frecuencia, que vemos aquí es la distancia entre este punto y este punto. O podemos decir entre el inicio del periodo y el final del periodo. De hecho son iguales, de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. La misma, y también la contamos de aquí hasta acá, sea la misma, son 8 cuadros. Y este es un periodo o una onda. A esto es a lo que llamamos longitud de onda y lo representamos con la letra lambda. Esto lo menciono porque es el número que usamos con mayor frecuencia, más comúnmente en biología y en química, cuando hablamos de fenómenos ondulatorios. Hablamos de la longitud de la onda. Rara vez hablamos de la frecuencia de la onda. Eso se usa más en física y en algunos campos de la química. Tenemos aquí un sistema cartesiano. Tengamos la función y igual a 2 seno de 2 teta. Y esa dijimos que es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiene esta forma. Sube hasta acá. Regresa al origen. Pero se sigue porque todavía no es un periodo completo y el periodo se cumple aquí. Si tuviéramos que la onda continúa, y aquí tendríamos dos periodos. Uno. Ya vimos que si cambia el coeficiente,
cambia la amplitud. Si el coeficiente es más pequeño, la amplitud es más pequeña, la onda es más pequeña en cuanto a su altura. Debemos esperar que si aumenta el coeficiente de la función, la onda deba ser más alta, ¿sí? Es más amplia, esta es la amplitud. A. Amplitud. Y esto, el ángulo, es la frecuencia. ¿Cómo sabemos que efectivamente es la frecuencia? Porque hasta ahorita nada más hemos variado la amplitud. Si ahora tengo y igual a 2 veces el seno de una vez el ángulo, lo pongo aquí el 1 para especificarlo. Normalmente cuando tenemos como coeficiente algún número, alguna variable, el número 1 no lo escribimos, está implícito, aquí lo hago explícito. Y lo grafico, lo que voy a observar es esto. Aquí se me movió un poco, pero se ve por acá, acá está. Esta es la función 2 veces el seno de teta. ¿Qué pasó? Es más claro cuando usamos el inverso de la frecuencia, que es la longitud de la onda, que cuando usamos en el dibujo la frecuencia. ¿Por qué? La longitud de la onda es esta. Mencioné, lo podemos ver de dos maneras. La longitud entre cresta y cresta, decimos, o valle y valle de una onda, de un movimiento ondulatorio, o la longitud del periodo, son iguales todas estas longitudes, lambda, son iguales. Estas longitudes lambda con lápiz son iguales. Esta longitud lambda con lápiz son iguales. Por eso estoy usando la pluma, para dibujar la función y igual a 2 veces el seno de una teta. Acá tendríamos 2 pi. Bueno, este número es proporcional a la frecuencia, pero lo veo más claramente en la longitud entre cresta, y la siguiente estaría acá, cresta. Es más fácil si vemos el periodo. Entre el periodo de la onda, la longitud del periodo de la onda. Esta longitud de esta onda que dibujé con tinta es más grande. Mientras más pequeño sea el coeficiente del ángulo en la función seno, mayor será la longitud de la onda. Tendremos una onda más larga. La amplitud depende del coeficiente de la función seno, qué tan alta o qué tan baja va a ser la onda. Y la longitud de la onda va a depender del coeficiente del ángulo de la función trigonométrica. ¿Y qué con eso? Pues que estos dos números, de hecho lo que nos están describiendo es cómo se mueve lo que está oscilando, cómo se mueve la cuerda que vibró, cómo se mueve el círculo que giró, cómo se mueve la onda que se propagó. Finalmente estamos ante movimiento y recordemos que el movimiento, por ejemplo, cuando es de materia, la cuerda que vibra tiene masa, la masa parte del reposo pasa a moverse y entonces tenemos un cambio de movimiento o aceleración, y esto es igual a una fuerza. Dado que tenemos un desplazamiento en el espacio, esta fuerza está provocando un cambio de posición de la cuerda, por ejemplo, un cambio de posición del círculo o un cambio de posición del material que está ondulando. Entonces hay un trabajo. Y como es una fuerza que es capaz de producir trabajo, es energía. Pero mientras que en el trabajo mecánico que vimos anteriormente, solamente hay un tipo de energía, la energía mecánica, la energía de movimiento, sí hemos hablado de otra forma de energía, la energía térmica, la energía del calor, que esa depende del movimiento azaroso
multidireccional de la materia, los fenómenos ondulatorios tienen dos propiedades, cada una de ellas conteniendo una cantidad específica de energía, que son la energía de la amplitud y la energía de la frecuencia. Es evidente que mientras más grande sea la magnitud de la amplitud de la onda, habrá mayor energía que en una onda que tiene una amplitud más pequeña. Y habrá más energía en una onda que se repite más veces, que tiene una frecuencia más grande, que una onda que se repite menos veces entre unidad de tiempo. Es decir, hay dos energías cuantificables de manera distinta en dos fenómenos periódicos. La energía asociada a la amplitud, que tiene que ver con la longitud de la oscilación o de la vibración, mayor energía cuanto mayor sea la amplitud, menor energía cuanto menor sea la amplitud. Y otra que es proporcional a la frecuencia. Mientras más veces gire, vibre u oscile la onda, mayor será la cantidad de energía, porque se está moviendo más. Mientras menor sea la frecuencia en las que oscila la onda, vibra el objeto o rota el círculo o el objeto en rotación, menor será su energía. Y ese tiene consecuencias en la vida diaria. Comencemos por el fenómeno de el movimiento circular o el de rotación. Tengo aquí una herramienta rotatoria. De hecho, en inglés dicen rototool. Tiene un motor eléctrico en este caso y puedo variar la velocidad a la que gira o rota este motor. Prendamos el aparato y en su primera velocidad angular de rotación escuchamos un ruido. ¿Qué pasa si ahora rota a mayor velocidad angular? Si rota a mayor velocidad angular, si aumentamos la magnitud del número de veces que rota, es decir, la frecuencia, si aumentamos la frecuencia, aumentamos más la frecuencia, la aumentamos al máximo, ¿qué notamos? Primero que está produciendo un sonido y además, si ustedes no lo pueden percibir porque es sensación al tacto, pues yo percibo que sale aire del instrumento, de la roto herramienta. Y sale más aire cuanto mayor es la velocidad angular del motor. Y hay otra característica que se observa: el sonido, el ruido que produce. ¿Qué es el sonido? Tengo un cañón sónico. Este es mi cañón sónico, no es más que un tubo de cartón, de los de rollo de papel, de los de toallas de cocina, en el que he puesto en un extremo un globo al que le corté la boquilla, lo introduje y me permite que al jalarlo por el extremo opuesto, donde está el orificio, salga un ruido. Ahí está, jalo. Lo voy a hacer al revés para que... Por supuesto no puedo ver el aire que sale cuando lo empujo con el látex del globo. No lo puedo ver, pero sí lo puedo escuchar. Y aquí vamos a ver la variable amplitud. Voy a jalar un poco el látex, lo voy a soltar y vemos un sonido. ¿Qué pasa si extiendo más el látex y al soltarlo? Es un sonido más fuerte, dice la gente. Pues en este caso estamos ante la amplitud, pequeña amplitud,
gran amplitud. El volumen del sonido depende de la amplitud de la onda, depende de A. La frecuencia, tengo aquí dos vasos. Es el mismo fenómeno que observamos en el motor. Un vaso pequeño, un vaso grande. Un vaso pequeño, un vaso grande. Más fácil para mí por acá. Frecuencia pequeña, tono grave. Radio pequeño, frecuencia grande, tono agudo. Los tonos agudos son de frecuencia mayor que los tonos graves. Y a veces dependen de la magnitud del objeto que está vibrando. En este caso, el diámetro del círculo del vaso cilíndrico. Y en el caso de los instrumentos de cuerda, dependiendo de la longitud de la cuerda, va a ser el tono de la vibración de la misma. Por eso los bajos el brazo de un bajo es mucho más largo que el brazo de una guitarra. A veces la forma nos puede engañar. Tengo aquí 3 copas para que las vean mejor. Esta es una, es bastante grande. Esta es otra bastante más pequeña. Y esta es otra intermedia. Alguien diría, pues la última que les mostré es más alta que la primera. Alguien diría, bueno, pues la más grande, la más altota, es la que va a sonar más grave. Y la más pequeña es la que va a sonar más agudo. Va la más grande, la más alta. La más pequeña. Ah, caray. La más grande tiene un tono más agudo que la más pequeña. Y la intermedia tiene un tono intermedio. Quiere decir que para poder sonarlas tengo yo que colocarlas en una forma diferente de tono más grave. No, además, la intermedia es la que tiene el tono más grave. Y la más alta, la más grande, es la que tiene el tono más agudo. Y la más pequeña es la que tiene el tono intermedio. O sea, esto es un relajo. Lo que tenemos que hacer es escucharlas. Y para cerrar y terminar, porque ya se me está muriendo la pila del celular que uso para el streaming, voy a hacer algo. Tengo aquí un poco de agua. Voy a mojar uno de mis dedos, el dedo medio, y con el dedo mojado, voy a frotar la boca de la copa. Esa fue la copa más grande y va a la copa siguiente. Y con esto damos por terminado el concierto de hoy.